De 9 a 11, Primera Mañana. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. Primera Mañana. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron la noche? Estamos haciendo la mañana de la diaria, estamos empezando nuestro tercer programa en esta semana de cambios y estamos, entre otras cosas, hablando de lo que fue una tormenta fuerte, ¿no? Un temporal que sacudió Montevideo y buena parte del sur y del este del país en las últimas horas, que en tanto alerta sigue ahora. Por otros lados, ya estaremos actualizando eso. Y que, si bien estamos en un barrio que no tiene prácticamente árboles, es lo que tiene la ciudad vieja, en algunas zonas, yo atravesé la Plaza Zabala al venir por acá, se notaba, porque ahí sí hay muchos árboles, es una de las plazas más lindas, si no la más linda de Montevideo, y había mucha rama en el piso, y sabemos que todo esto además generó situaciones trágicas, como la muerte de una persona en el este del país, y es un asunto que estuvo muy presente en Panorama Informativo, y que mencionamos de arranque en esta mesa que la tiene ya pronta Mariana Cianelli. ¿Cómo andás, Mari? Buen día, muy bien, sí, un temporal bastante fuerte ahora acá en la zona metropolitana, o lo que estamos viendo en realidad por las ventanas es que el sol está intentando salir, pero todavía sigue, la advertencia meteorológica. Sí, yo mencionaba que hay lamentablemente como saldo principal el de una persona fallecida y ojalá que la cuenta no suba. Digo esto porque si bien en Montevideo pasó el momento de alerta color naranja, en otras zonas del país eso está vigente. Sí, en Maldonado y en particular en Rocha, el caso que mencionabas recién de un fallecido fue en el caso de Maldonado. Una persona chocó contra un árbol caído, eso dio cuenta subrayado y bueno, la alerta continúa para esos dos departamentos. Sí, la naranja. Exactamente. Entonces, como siempre decimos en estos casos, les recomendamos que estén atentos y atentas a la actualización de esa información, que ojalá lo antes posible dé paso a un cese de la alerta, ¿no? Cosa que de momento no está marcada, por lo menos para esa parte del país que es la más afectada. Este programa es un programa que yo te diría de arranque, ya van a saber por qué, viene con una cuota muy importante de asuntos internacionales / geopolíticos, ¿no? Por un lado, pasando por la mirada desde Uruguay, acontecimientos tan importantes como lo que pasa en torno a Irán, después de las últimas novedades que hubo ayer a última hora. Pero por otro lado, incorpora discusiones de la política uruguaya sobre esos posicionamientos y también nuestro programa tendrá el abordaje de un par de grandes temas, uno que involucra a Uruguay, otro que de momento no tanto, que tienen que ver también con disputas por recursos naturales, con la geopolítica. Así que sin pisarle las flores a Par en el Mundo, que tiene, no voy a decir la exclusividad, pero la prioridad en la atención de esos temas en la programación de la Diaria Radio. Hoy tendremos mucho de eso. Sí, tendremos mucho de eso. En minutos nomás va a estar ingresando Nicolás Albertoni, ex subsecretario de Cancillería, para estar hablando de estos temas más internacionales y después seguiremos. Efectivamente. Breve pausa y seguimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y como siempre es momento de repasar la portada de la diaria, que es un hito fundamental de nuestro programa, que lo tiene al presidente de la República, Yamandu Orsi, y al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, los tiene mirándose en esa conferencia que se realizó ayer. El gobierno presentó la Estrategia Nacional para las Personas en Situación de Calle. ¿Qué más podemos decir de esto, Mari? Denominada La calle no es para vivir, contiene 42 medidas para ampliar la capacidad de respuesta del MIDES y enfrentar una problemática de magnitud bastante mayor que la que suponía, dijo Orsi. Este anuncio, esta estrategia que se presentó ayer busca que a partir de 2027 el plan de invierno se sustituya por un plan 365 donde se va a anunciar cada diciembre y va a tener una planificación anual para abordar esta problemática de las personas en situación de calle, que está siendo un problema y que la intención del gobierno es adelantarse a lo que ha sido el invierno, por ejemplo en el caso del año pasado que dejó un saldo de varios muertos. Bueno, en ese sentido el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que el fenómeno de la gente en situación de calle ha sido muy mal trabajado a lo largo de los años.
y que se ha instalado una problemática de que el país tiene unas 3.000 personas en esa situación. Eso, dijo, no ha sido así y, por ejemplo, señaló que en los últimos años han habido más de 9.000 personas en situación de calle y en concreto el año pasado el MIDES abordó y trabajó con el entorno de unas 13.500 personas. Sí, claro. Todo eso estuvo presente en la conferencia que se dio ayer, asociada a uno de los grandes temas que generan discusión política fuerte. Yo quiero mencionar algún asunto más a modo simplemente de titular para pasar rapidito a la primera entrevista del día. Asunto contenido en la diaria de hoy. El Senado aprobó la venia para el ascenso al contraalmirante o al grado de contraalmirante del capitán de navío Ismael González López. Acá viene un dato que explica la polémica política que esto suscitó. González López es uno de los 2 integrantes de la Armada Uruguaya que, enviados por el actual gobierno, viajaron a España para inspeccionar el trabajo del astillero Cardama, mientras este trabajo, ahora paralizado, se desarrolló. Sí, y en ese sentido, la venia solo contó con los votos del Frente Amplio, algo que habitualmente no sucede. Por lo general, estas venias son aprobadas por mayoría, y esto fue porque justamente los partidos de la oposición votaron en contra. En particular, el senador Javier García fue crítico con el rol de este almirante. Dijo que de alguna manera estaba ascendiendo como pago de favores. Eso después fue de alguna manera relativizado por Betiana Díaz, que señaló que hay un procedimiento para el ascenso de estas personas. El asunto del día a nivel global es lo que pasa o deja de pasar en Irán, es decir, a partir de los ataques que iniciaron días atrás a Estados Unidos e Israel, y de la defensa de Irán y de lo que pasó con la afectación de la circulación por el estrecho de Hormuz, se llegó a una situación en la que el presidente de Estados Unidos había establecido una especie de ultimátum que vencía anoche, cerca de las 9 de la noche, hora uruguaya, y en ese contexto ocurrió que Trump aceptó una propuesta mediadora de Pakistán, que termina teniendo un rol clave en todo esto, para que haya un alto al fuego bilateral de 2 semanas en la guerra contra Irán y se habiliten negociaciones que puedan permitir a futuro la consolidación de un escenario de paz. Llego hasta acá en el repaso de temas porque con Nicolás Albertoni, integrante del Partido Colorado, dirigente político, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, hablaremos de muchos temas, de una muy intensa agenda internacional, empezando por dándole prioridad a lo que globalmente es más importante y más reciente. Y en lo local, en la aldea nuestra, en nuestro barrio, que lo tenemos capaz que un poco olvidado porque todavía la mudanza nos tiene con las cajas abiertas. ¿Hay algún mensaje, hay alguna comunicación? Nos pueden seguir escribiendo al 099-891-888. Por suerte lo dije bien. Que vamos a estar leyendo los mensajes. Llegó el miércoles, muy buen día para escuchar a La Diaria, la mañana de La Diaria en vivo y en directo. Felicitaciones por el cambio. Nos manda Rodrigo de Reducto. Pero pasando también a los temas que vamos a tener hoy a nivel local, vamos a recibir a Andrés Milesi, biólogo, doctor en oceanografía y también integrante de Mar Azul Uruguayo, una ONG que trabaja por la protección de las aguas y del océano, para hablar de lo que está haciendo la prospección sísmica en Uruguay. Yo decía que tendremos un programa entonces con mucho de mirada a asuntos del mundo, de la agenda global, geopolítico, pero también con incorporación de discusiones vinculadas a recursos naturales, que son estratégicos a esa escala. Bueno, uno son los hidrocarburos, ¿no? Esta prospección sísmica tiene como objetivo buscarlos. Desde Uruguay, una serie de organizaciones han presentado reparos a eso por sus impactos ambientales. Esa mirada será la de Milesi, que va a estar hoy, así que la cuestión de la prospección sísmica, que la teníamos pendiente en este programa, hoy la vamos a abordar. Y hablando de recursos naturales, ¿te suena el término tierras raras? Bueno, me suena a partir de una nota de Luis Romboli, editor de Trabajo, que va a estar viniendo también a este programa para explicarnos qué son las tierras raras, quién controla su producción, cómo funciona todo lo que es el mercado y el cuidado de estas tierras. Y por qué también están incidiendo en el tablero geopolítico. Así que desde la altura de un 10º piso, mirando el mundo hoy, la mañana de La Diaria. Pausa ahora, ya viene Albertoni. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos.
Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, o va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y los Proles, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Sermó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Con 17 de la mañana de La Diaria, programa con mucho contenido internacional, momento de hablar con Nicolás Albertoni, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, simplificando durante la segunda mitad del gobierno pasado, o sea, del gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, pertenece al Partido Colorado, es doctor en Relaciones Internacionales, en este momento se desempeña a nivel particular, también en la academia, y obviamente sigue teniendo pertenencia al Partido Colorado, de manera que es un dirigente político de este país, y hay tanto para hablar de la agenda internacional que teníamos pendiente esta mirada, incorporando conceptos que vienen en este caso de la oposición política del Uruguay a una serie de asuntos que ya empezaremos a abordar. Antes que nada, Nicolás, muchas gracias por estar acá, bienvenido y buen día. Gracias, Martín. La verdad que, bueno, felicitaciones. Aquí te veo también atrás a Maggie, a varios conocidos. Felicitaciones por el programa, por este nuevo proyecto. Siempre que haya laburo es muy buena cosa y la verdad que divino lugar. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por esas palabras también. Te tocó venir cuando hace pocas horas todavía de que en el mundo fue la gran noticia, la principal de los últimos días, esto de una especie de acuerdo para establecer un periodo de unas 2 semanas de negociación entre Estados Unidos e Irán, que deja de lado la posibilidad, si nos guiamos por lo que había declarado el presidente estadounidense Donald Trump, de que pudiera haber ataques mucho más duros que los que existieron sobre Irán a partir de la noche de ayer. O sea, que ahora estamos con expectativas siguiendo qué depara esa negociación en torno a un conflicto que ya ha generado, digamos, consecuencias tangibles, ¿no? Concretas, por ejemplo, en la cotización del petróleo y por ende en el precio de los combustibles en el mundo entero. ¿Qué primera reflexión haces de esto que se conoció anoche? Bueno, primero mucha incertidumbre, a no negar de que un mundo que esté en constante incertidumbre no es cosa buena para nadie, más cuando la geopolítica hoy impacta tanto en el petróleo y en el tractorero que prende su tractor en la mañana en el interior del país. Esto es lineal en ese impacto, y más un país tomador de precios como el nuestro. Esto es un término general, nadie va a estar esperando este mundo en tensión. Ni lo promueve, ni tampoco lo defendería. Pero cuando uno pone en contexto en cómo se originan estos hechos, empieza a terminar de comprender de por qué se dan. Yo creo que lo que está pasando hoy naturalmente en Estados Unidos, esto de las líneas rojas que generan más tensión, volatilidad internacional, no es cosa buena. Pero sí estamos hablando de un país como Irán, que desde 2015, cuando se le quiso dar señales para cerrar un acuerdo
de enriquecimiento de uranio, de parar lo que era vamos a decir, una carrera que había en términos armamentísticos. Yo creo que después hubo evidencia clara, 2019 y demás, cuando se firma aquel Joint Agreement con Estados Unidos y otros actores, de incumplimiento de parte de Irán. Y estamos hablando de un país cuyo régimen, ¿tá? Y lo hemos visto a Ali Khamenei muchas veces hablando públicamente, diciendo que la razón de ser del Estado y del régimen monoteísta hoy iraní era la desaparición del Estado de Israel, ¿no? Y hoy cuando uno ve todo el antecedente y lo preparado que estaba armamentísticamente ante un Estados Unidos que no se le está haciendo nada fácil enfrentar a Irán, porque es muy diferente a lo que pasó en el Caribe hace meses atrás, bueno, lo armado que estaba y con una lógica política en Medio Oriente de altísima tensión. Imagínense para un país, y esto no entramos en la defensa de polos, pero para un país como Israel que se levantaba todos los días un régimen como el iraní, diciendo que su esencia y la razón de ser era la desaparición de otro Estado. Porque ese es el contexto en el que estamos. A veces cuesta entender las cosas con lejanía. Y esto que estoy diciendo no implica una defensa para un lado, sino una descripción de cómo se generan los hechos, de cuando incrementan las tensiones, se incumplen algunos acuerdos, se terminan estas consecuencias. Buscadas, promovidas, que uno diría no sirve para estos lados del mundo, no. Pero cuando uno pone todo en contexto, se empiezan a comprender. Y si vamos más para atrás, esta tensión a no negarnos, difícilmente imaginar un Medio Oriente como el que tenemos hoy sin un octubre del 23. ¿A qué te referís ahí? En octubre del 2023, el atentado de Hamas a Israel, ¿no? Entonces, y cualquiera que escucha esto fácil, una mañana lluviosa como hoy, bueno, esto es una defensa. No, pero pongamos en contexto, porque es difícil entender la historia de la foto de hoy, el titular de hoy, sin lo que pasa antes. Ahí estás mencionando una cantidad de hechos con respecto a los cuales hay encadenados, porque al final del día termina siendo Medio Oriente. Hay mucha pregunta para hacer. Ahí está. Quiero empezar por lo más inmediato, por lo más cercano, antes de ir a otros conceptos. Este escenario de 2 semanas, más o menos, que se abre para negociar, ¿te parece razonable o te parece que es un escenario que haga pensar en que puede llegar a haber ¿cómo decirlo?, alguna homologación de las posibilidades de que Irán desarrolle a través de enriquecimiento de uranio algún plan nuclear certificado? Es decir, en 2 semanas eso capaz que es demasiado, pero puede sentar las bases para que haya un entendimiento, para que haya algo que permita que Irán desarrolle sus políticas sin que esto sea todo el tiempo cuestionado como es hoy en función de, bueno, la existencia de contralor, de organismos internacionales que lo están cerciorando. Yo creo que el arma central hoy, Martín, que era un arma inesperada también. Nadie tiene la bola de cristal en esto. Cuando uno ve la película, ver que el estrecho de Hormuz, y era a lo que me quería referir, está cerrado y para un estrecho que fíjense que tiene un poquito más de 30 kilómetros de ancho y pasa el 20% del petróleo, no haya sido un factor táctico que se previó, porque estamos hablando casi de un mes de un estrecho cerrado. Nadie la vio, es decir, hoy está siendo una herramienta de Irán que muestra un empoderamiento de la subregión, que yo creo que desequilibra el conflicto. Entonces yo no... ¿Y qué dice eso de la estrategia de Trump? A Trump se le pasó por alto un detalle importantísimo. Entonces, acá, desde este rincón del mundo, no podríamos decir tan fácilmente, pero claramente uno dice la respuesta que después tiene y esa lógica con la que sale Trump después, da a ver en sí mismo que no era una variable que estaba sobre la mesa. ¿Y qué variable? Parar nada menos que una fuente de petróleo mundial, con lo que influye ya el hecho de una comunicación sobre estos temas. Acá está influyendo físicamente en términos de la oferta. Bueno, imagínense, yo creo que eso es el factor que en 2 semanas o en días o en horas debería demostrar por parte de Irán la apertura, ¿no? Entonces, claramente en 2 semanas en términos armamentísticos no va a cambiar la historia de Irán, pues ya vendría cambiando antes. De hecho, la evidencia lo muestra que ya venía cambiando antes y lo muestra también con la defensa que ha tenido. No sé, le está haciendo fácil para Estados Unidos, que naturalmente sabemos que tiene una historia de defensa importante y uno la pondría sobre la mesa con Irán y están en desnivel, podríamos decir, un Estados Unidos mucho más preparado, pero no se le está haciendo fácil. Demuestra que Irán efectivamente estaba con una carrera armamentística muy fuerte. Entonces, estas 2 semanas, si alguno espera es que cambien en términos logísticos. Yo no me lo imagino que van a cambiar en términos grandes en armamentísticos, la foto va a ser igual, pero que al final del día, obviamente, nadie acá está buscando una guerra, porque yo creo que las consecuencias siempre van a ser más negativas. Sí, repito, hay que repasar el origen, ¿no? Es decir, de cómo se terminan generando estas cosas, lamentablemente. Hiciste mención cuando empezaste a darle contexto a esto que terminó con los ataques de Estados Unidos a Israel sobre Irán,
a octubre de 2023, al atentado de Hamás en territorio israelí, con una cantidad de muertes, con toma de rehenes. Eso motivó una respuesta de Israel que dejó destruida Gaza, ¿no? Convertida en escombros, que dañó infraestructuras incluso de las que se dice gozan de cierta protección, hospitales, escuelas, que mató niños, niñas, que provocó. Es muy difícil contarlo, pero según las últimas cuentas, más de 70.000 muertes constatadas, porque es posible que abajo de esos escombros haya mucho más. Entonces, ¿el problema es Irán, su negación de la posibilidad de que Israel sea un Estado? ¿O el problema también es Israel y particularmente las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu con todo lo que eso genera en términos de respuesta y de indignación? Tal cual, Martín. Y yo creo que lo bueno a veces de conversar con transparencia y lealtad en estas cosas, y nos conocemos un buen tiempo de poder hablar con apertura, sería imposible negar que claramente después lo que hemos visto y las imágenes de las respuestas de Israel no chocan a la vista y te diría hasta una perspectiva cristiana. Es difícil ver esas imágenes y nadie duda que hubo, no me atrevería, y lo dije hasta incluso siendo viceministro, excesos en lo que uno ve de respuestas. Pero en una región en la que acá estamos hablando de una región que está una hornalla de gas prendida. Entonces, cualquiera que prende un fuego ahí adentro, eso puede explotar. Y que de una noche a la mañana se mueran 2.000 personas por un ataque de un grupo terrorista, eso iba a tener impactos. El día después, uno dice, bueno, ok, y lo entendemos. Eso sí, una nota al pie sobre eso, ¿no? Yo a veces no vi que la misma vehemencia de ese 7 de octubre fue la misma vehemencia con la que después se expresa, no solo con la respuesta de toda la película de Israel, sino después en los inicios. Hubo mucho más vehemencia inmediata cuando Israel empezó a responder, y acá no quiero para nada entrar en una lógica de defensa, sino poner en contexto estas cosas, que lo que yo vi que hubo como lógica respuesta a lo que pasó el 7 de octubre, el 23, donde hubieron niños y mujeres muertas también. Pasa que en número hay una diferencia enorme, sí, ¿no? Pero nadie lo duda. Nadie lo duda y nadie podría hoy estar defendiendo lo que fue la respuesta. Pero no hay incendio en esa región que estaba de alguna forma con una hornalla de gas prendida si alguien no prendió el fuego. Entonces, yo creo que en esto no es defender por un lado. A veces duele, te diría que en los debates más amplios, es que no se pongan las cosas en su debido contexto. Y acá no es ni defender una lógica de respuesta, es más, yo que no rehuyo a que efectivamente hubo un abuso en la respuesta. Pero de nuevo, no existiría una respuesta si no hubiera habido un origen, ¿no? Y esa es la cosa que duele cuando ponemos en perspectiva. Y cuando uno ve que de un lado se está solo ahondando en lo que fue la respuesta sin recordar que hubo un origen, por ejemplo, y estamos salpicando temas, pero cuando uno ve que todo el foco fue en cómo se termina la historia de Maduro y no se ven que hubo casi 15 años de violaciones de los derechos humanos y el foco está en la opinión pública por muchas horas de lo que fue, que naturalmente chocó a la vista, un Estados Unidos volviendo a América Latina, saca de la noche a la mañana un presidente, pero hubo 15 años de violación de los derechos humanos con un régimen, y perdón que nos salto, pero para que vean el contexto, para poner estas cosas, y nos salto fácilmente de un tema a otro, sino, porque acá no es referirme específicamente, tampoco me considero un experto en Medio Oriente, pero que a veces es bueno ver las dos campanas también en esto. Y por eso agradezco a veces ida y vuelta, que a veces lo hemos tenido en otras instancias también, para poner las cosas también en su debido, creo yo, contexto. Dos preguntas más con respecto a este tema que se abrió a partir de lo de Irán. La primera, vos decías, bueno, que la respuesta que te parece excesiva que dio Israel sobre Gaza, ahora estamos hablando de eso en particular, y que yo describí antes o mencioné antes, tiene su origen el 7 de octubre. Alguien podría decir, bueno, pero ojo que ahí las tensiones empezaron mucho antes del 7 de octubre del 23. Gaza ya era uno de los lugares del mundo con peores niveles de vida por hacinamiento, por condicionamientos de todo tipo, en términos de integridad física de las personas, de infraestructuras ya muy dañadas, de acceso a veces bienes básicos, esenciales, lo que se recrudeció a partir de la respuesta de Israel. Pero incluso tenemos en el territorio de Palestina todo lo que pasa en Cisjordania y el avance de las y los colonos de Israel, que es un asunto delicadísimo. Entonces, no nos quedamos cortos y decimos esto empieza el 7 de octubre. Absolutamente, Martín, absolutamente. Yo creo que también hay que revisar de cómo se llega al 7 de octubre. Lo que sí vemos es que hubo un 7 de octubre con matanzas publicadas, con devolución de niños mutilados en conferencias como lo generaba Hamás. Y acá quiero separar Hamás de Palestina, porque naturalmente estamos hablando de un grupo terrorista Hamás. Pero, y el debate abierto a cómo se llega también a esas tensiones y ese hostigamiento, yo creo que de todos los lados para llegar quizá, pero nada explica
nada explica o yo creo que debería justificarse una muerte que tuvo en su mayoría mujeres y niños en octubre del 23, repito, que fue creo a todas voces, porque nadie duda que en la región antes de octubre del 23 no escuchábamos las mismas noticias que escuchamos hoy. Escuchábamos un clima de tensión, escuchábamos una región en tensión constante, que de alguna forma el que quería salir a banderear defendiendo un lado del otro, seguro alguno estaba perdiendo algo de realidad, de que los dos lados tenían muchos temas para explicar por lo menos. Pero sí vimos un quiebre, y a veces se le llaman ciencia política coyuntura crítica, ¿no? Es decir, que lo que marca un octubre del 23, en lo cual no solo quiero anclarme, pero yo creo que cualquiera le pregunta, hasta desentendidos de estos temas, y efectivamente marca un hito de que en la subregión, por lo menos, empezamos a escuchar otras noticias que no escuchábamos antes. Porque antes lo que escuchábamos era una lógica de negociación, querer acercarse a acuerdos entre ambas partes, y cuando Israel justamente se empieza a acercar a acuerdos, es que vemos también este detonante que creo que chocó a la vista, porque imagínense que adolescentes que entran algunos en paracaídas, otros en motos, y abiertamente matando judíos, porque así fue los alegatos que se decían por parte de Hamás, y choca a la vista. Después todo el contexto y el antes también dispuesto a analizarlo, ¿tá? Que lo que tú decías, lo de Cisjordania, también y cómo Israel, en parte yo creo que la lógica de colonos también se necesita una explicación en base a ese factor, que generan cuestiones más subjetivas. Es decir, bueno, que eso pudo haber generado una tensión que se enfocó en pero en 2000 muertes de la noche a la mañana. Digo, y con la publicidad que se le ha dado y después con historias como niños y madres que se han devuelto en cajones mutilados, porque esto no es que lo que se hizo las estadísticas, conferencia de prensa para devolver los cajones con niños mutilados. Entonces, a mí acá estas cosas lo que sí, de nuevo, con la sinceridad que sabés que uno trata de debatir estos temas, es mirar las dos caras. ¿Y por qué resalto una en este caso? Porque yo creo que tenemos un exceso a veces de la otra cara, de que efectivamente es todo lo que hemos visto de exceso de alguna forma, que se podría ser la palabra que describe en respuesta en cuanto a Hamás, en lo que está sucediendo en Gaza, pero lamentablemente si no se hubiera prendido ese fuego antes, no hubiéramos llegado a lo que se llegó después. Me quedé pensando en lo del exceso, ¿no? Cada región tiene mayor o menor vínculo con determinadas colectividades. Si yo me guío por lo que pasa en Uruguay, en el sistema político, en las organizaciones sociales presentes, tengo la sensación de que aquí, en los medios de comunicación, en el mundo empresarial, tiene mucho más incidencia la voz israelí, más allá de las posturas después del gobierno, que la voz de quienes se movilizan defendiendo, por ejemplo, la causa palestina, que también son notorias las movilizaciones, pero que yo creo que, para empezar, tienen un nivel de respaldo económico y de incidencia, por ende, mucho menor. Entonces, no habría que relativizar esa mirada con respecto a qué ha tenido más publicidad o más notoriedad y qué menos. Sí, es que eso es como el mundo de las redes, ¿no? Porque yo te diría que también desde mi lado, yo creo que también se potencia cuando veo un 8M, ¿no? En que, es más, he demostrado algunos se ponen el sombrero feminista, otros, pero yo de que he dicho públicamente y promovido de la Cancillería la importancia de la agenda de promoción, en fin, de una agenda de la mujer en general, digo, y que hay lógicas estructurales que hay que trabajarlas. Pero a mí me choca la vista que el principal lema al 8M fue por el antiimperialismo, ¿no? Esa fue la consigna de la convocatoria del PIT-CNT, no era de toda la movilización, de una de las convocatorias. Termina manchando una vaya importante causa y movilización. Yo creo que a veces, de verdad, depende del lado de que se lo vea, porque cuando uno ve marchas y marchas, que a veces, obviamente, más alineadas hacia la izquierda, y el foco está en pro-Palestina, y nadie se acordó, volviendo porque surgió el tema, porque si no casi nunca dije tanto octubre del 23 como en esta conversación, pero que hubo un origen a esta cosa, pero nadie ni siquiera la menciona a las muertes de mujeres, que también las hubo. Es como que, bueno, ¿qué lado del mundo estamos viendo? Que haya un poder económico y detrás, bueno, sí, no lo niego, en fin, pero es algo que uno, la verdad que nunca estuvo ni siquiera cerca de esa influencia. Pero yo creo que de verdad es para los dos lados y depende del lado donde lo mires. Porque mirá que a veces también te diría esto entre comillas, pero de un otro lado, por no decir de mi lado, pero un otro lado, a veces se ve también que una sobredimensión hacia una defensa ex post y resaltar lo que fueron respuestas,
pero repito y subrayo, pues yo creo que en esto es una contribución a la conversación que estamos teniendo, en que esas respuestas tienen un origen para que sean tales. Quiero volver a la cuestión Irán-Estados Unidos o Israel y Estados Unidos y el ataque a Irán, porque hay una discusión que me interesa abordar contigo, que sos doctor en Relaciones Internacionales, y es la vinculada a la legalidad de los ataques iniciados a fines de febrero, ¿no?, sobre Irán. Esto generó discusiones, ¿no? Según la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de la ONU, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica. En este caso en particular, ¿hubo una excepción específica que legitime lo hecho por Israel y Estados Unidos? Sí. ¿A quién tenemos de contraparte? En el derecho internacional, si nos ponemos ahora puritanos, es tener dos partes de alguna forma que se estén adhiriendo a ese derecho internacional y cumplan los acuerdos. Entonces, claramente cuando uno ve en Irán y aquel hito del 2015 en que se empiezan negociaciones de todas las partes, Irán también involucrada en una carrera armamentística que venía creciendo. Y después hay evidencia en 2019 cuando se concreta el acuerdo posterior de que ya no había cooperación con los árbitros que estaban entrando para ver si efectivamente había un enriquecimiento de uranio, etc. Hay de parte de una de las partes un incumplimiento inicial a eso. Si eso genera después una razón de un ataque bélico, yo creo que es un debate más abierto. O sea, pero ¿es una amenaza inminente o no? Es la pregunta. Claro, pero es un incumplimiento que genera de que una de las partes, que repitamos, Irán tampoco es que sea un paladín de los derechos humanos y la defensa del derecho internacional. Pero pongámoslo y hagamos una salvedad. Estaba claramente incumpliendo algo lo que generan las partes. De nuevo, esto, imagínense si el derecho incluso a veces nacional tiene dos campanas, imagínense cuánto más el derecho internacional. Genera un incumplimiento inicial que generaría que las partes firmantes de los derechos se sientan amenazadas. Si a eso le veo, a esto ya después terreno político, conferencias de prensa casi semanales de un líder religioso supremo que dice que su razón de ser es la eliminación de otro Estado, que pongo todo sobre la mesa. De hecho, para países de Medio Oriente, Irán no es solo una amenaza estratégica, es una amenaza de supervivencia, es decir, de su propia supervivencia como Estado. Entonces, cuando vos prendés fuego en esas regiones, todos empiezan a desconfiar en sí. Y cuando alguien se está creciendo en su carrera armamentística a 10 minutos de llegar un ataque nuclear contra tu país, bueno, vas a hacer todo para defenderte. Después, el grado de la defensa, sin duda, es debatible. Pero hay que poner en contexto también que vos tenés una contraparte de que no está cumpliendo y hay evidencia que te muestra también de Naciones Unidas que no estaba cumpliendo. Bueno, y eso amerita después un ataque bélico. Bueno, ahí es donde se abre el debate. ¿Cómo vos manejás esa desconfianza? Pero hay que ver también el día anterior. ¿Y cómo ves vos el posicionamiento del actual gobierno uruguayo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto a estos hechos que se concentran o se centran en Irán? Yo creo que se ha mostrado, diría, lejano, ¿no? Algunos dirán que eso es estratégico. Yo creo que las cosas en su debido momento hay que decirlas y hablarlas. Hemos visto, y no rehuyo, me imagino que iremos por ahí a lo que sucedió con la Embajada de Irán en Uruguay. Me he expresado sobre eso porque en realidad yo creo que a veces quien emite el mensaje y sobre quién se emite el mensaje y desde dónde se emite el mensaje cuenta, Martín. No hay duda, y lo dije en mi primer tuit. De hecho, el otro día salió, y bueno, que están en los medios, de que efectivamente eso venía, y lo dijo después el canciller Lubensky, de que eso venía de su propia cancillería iraní, ¿no? Pero era un alegato tuiteado desde territorio uruguayo, al ser, que lo han hecho otras embajadas de Irán en el mundo, pero claramente el impacto que tiene la emisión de una embajada iraní en contra del Estado argentino, nadie puede dudar que en territorio uruguayo, siendo nosotros vecinos socios históricos de Argentina, puede tener un impacto indirecto. Quiero ponerle contexto a eso por si alguien de repente se perdió. El periodista, yo soy un... Claro, se perdió en esto de quién publicó qué, ¿no? Recordemos que desde la oposición se le reclamó a la Cancillería que le llame la atención al embajador de Irán, debido a que su embajada compartió un texto del Ministerio de Exteriores de Irán que cuestionaba al gobierno argentino y entendía que era ilegítima la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Esa carta difundida, entre otras, por la embajada iraní en Montevideo, motivó que el gobierno argentino luego expulsara al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, que era su principal representante diplomático, porque allí no había un embajador como el que hay acá. O sea que se terminó generando toda una situación de tensión diplomática Argentina-Irán,
Y bueno, la oposición dice, si Uruguay no le llama la atención al embajador en Montevideo que comparte ese documento crítico para con Argentina, está en omisión. Eso. Y si le sumo, ahí va, ese fue el contexto tal cual, y uno no es periodista, o eso fui directo al tema, ¿no? Pero entonces lo que dice Lubetkin, ojo que esto no lo escribió el embajador en Montevideo, esto en realidad él está cumpliendo con la orden de su Ministerio de Exteriores que le dice hay que replicar en cada sede diplomática. Y esto viene, y no me olvido tu pregunta de cómo nos posicionamos a veces como país en esto. Obviamente que estar pegando el grito de hablar por hablar en cada día de tensión que hay, yo creo que no es para un país como el nuestro. Pero en instancias como estas, ¿tá? En la que de la noche a la mañana una embajada iraní, sabemos que replicando algo que sea su cancillería, pero se expresa sobre un socio cumpliendo una orden, digamos, ¿no? Cumpliendo una orden, y desde su libertad también, ¿tá? Es decir, porque también como embajada está expresando una... Son cosas que acá obviamente no vamos a expulsar a un embajador, y estoy diciendo a ver cómo me posicionaría yo, ¿no? Es decir, que me ha tocado estar en una cancillería, por lo menos coordinada con el ministro, decir, señores, en este clima de tensión... sí prestar atención, expresarle a la embajada, no coartar su derecho a opinar, pero que estamos siguiendo con atención estas expresiones sobre socios históricos como es un país como Argentina. Esté quien esté en Argentina, gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque dejar pasar estas instancias y mañana que de la nada, algo que terminó teniendo un impacto diplomático en Argentina, nosotros dejemos pasar, son cosas que cuentan. Algunos están en la teoría diplomática de cuanto menos hablo, menos me meto, ¿tá? Pero después la historia te demuestra que cuando se debió hablar es bueno que países como los nuestros, que defendemos valores históricos, lo hagamos. Repito, no gritando todos los días sobre un mundo, pero cuando se tiene la posibilidad, sí poner una fichita de qué lado de la historia estabas, ¿no? Punto. Yo tampoco diría que habría que expulsar ni llamarlo a la Cancillería. Pero estas comunicaciones se dan, formales o informales, una comunicación con la Embajada de Irán diciendo, señores, vimos con sorpresa, sabiendo el contexto por esta expresión contra Argentina. Punto. Y ni usted está inhabilitado de hacerlo, por estas señales se dan. Pero si de la nada decimos que se hable lisa y llanamente sobre, por lo menos desde mi perspectiva, tampoco lo veo descabellado lo que ha sucedido. Pero son perspectivas y matices que a veces uno trata de poner sobre la mesa y que hacen de que al final del día, y esto es lo importante, pues si te interesan estos temas, como la política exterior, que no termina siendo del votante medio, porque nadie va a ganar un gobierno expresándose por política exterior, pero termina siendo grandes diferencias en un país que en grandes medidas tiene cierto pragmatismo en las grandes políticas, la división del Estado y muchas... Pero en la política exterior marcan algunas cosas. Quería decir después sobre Venezuela. Yo creo que hay diferentes perspectivas. Vamos a la pausa y lo abordamos después. Porque nosotros vamos a seguir... Si no, seguimos de largo. Viene justamente un abordaje de asuntos internacionales, pero vinculados a nuestra región y otros asociados a la línea de política exterior, también la estrategia comercial de la actual administración. Seguiremos hablando entonces con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, dirigente del Partido Colorado. Pausa mediante. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Hola, soy Antonio Ripoll, fotógrafo y experto en fauna. Y quiero hablarles del depredador más grande del Uruguay. Un omnívoro capaz de devorar en minutos desde animales hasta árboles y vegetación en general. Se lo puede avistar en forma de colilla encendida tirada desde un auto o también en forma de brasa o leña que no fue apagada correctamente. Nuestro mayor depredador somos los humanos. Maneja el fuego con precaución y responsabilidad. Es un mensaje de Banco de Seguros del Estado. Apoyan Presidencia de la República, Sistema Nacional de Emergencias y Dirección Nacional de Bomberos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9.
Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Se viene el Festival de Gigantes. El próximo sábado y domingo, las niñas y niños tomaremos el Parque Villa Dolores para hacer una fiesta. Vamos a festejar los 5 años de Gigantes. Serán 2 días de actividades al aire libre en los que habrá música, teatro, deportes, talleres, intervenciones artísticas, búsqueda del tesoro, un streaming participativo y muchas actividades más. Un lindo plan para disfrutar con la familia. Gigantes Festival, Parque Villa Dolores, 11 y 12 de abril, de 10 a 18 horas. Entrada libre con previa inscripción en gigantesfestival.com.uy. Organiza La Diaria. Auspicia Antel, ANCAP, Universidad Católica, UTE. Apoya Intendencia de Montevideo. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:45, seguimos haciendo la mañana de La Diaria, seguimos conversando en nuestra primera entrevista del día con Nicolás Albertoni, doctor en Relaciones Internacionales, ex viceministro de Relaciones Exteriores, dirigente del Partido Colorado. Ahora vamos a empezar a hablar de asuntos más vinculados a la región o a las Américas para pasar por la región más cercana y terminar en Uruguay. ¿Por dónde vamos? Bueno, este año Estados Unidos impulsó la creación de la coalición anticárteles en conjunto con otros países de América, a modo justamente de combate a eso que desde Estados Unidos se ha, digamos, colocado como concepto, narcoterrorismo. Y en ese ámbito hubo una cumbre titulada Escudo de las Américas el 7 de marzo, con presencia de representantes, en muchos casos jefes de Estado, gobierno, de 17 países. Y Uruguay no estuvo, según el gobierno uruguayo, porque no recibió invitación. ¿Cómo seguiste, Nicolás, ese hecho? Obviamente la pregunta abarca o también incluye la ausencia de Uruguay. Sí. Primero que ese número de jefes de Estado hoy yo creo que convocó más que cualquier cumbre que se hace hoy de la región. Lo diría hasta lamentablemente, porque uno pretendería que las cumbres donde hay una posición regional, y acá estoy hablando más de subregión, no estoy hablando de las Américas en general, hoy no convoca ese número de presidentes, lo cual muestra también una debilidad de una posición común en América Latina. Es una primera nota, y cuando los espacios se dejan, alguien los ocupa. Y yo lo vi, la verdad, que más allá de las señales y las formas, pero que al final del día el objetivo de ese encuentro, después le sacamos las caras y las formas y los logos, era un flagelo que está viviendo la región, que es el narcotráfico. Entonces, el no estar, para mí, tiene más costos que estar. Eso es una primera anotación. De hecho, la variedad de presidentes que había ahí, uno podría decir claramente, algunos de mayor cercanía del gobierno de Trump, pero no encontraba razón mañana para decir, señores, fuimos invitados o tocamos la puerta. Porque en estas cosas uno después que sabe cómo a veces surgen las cosas en las cancillerías, y no a todos le están tocando las puertas de los que fueron. Muchos dijeron, me interesa tener un oído ahí. Es una primera anotación de cuando uno ve el saldo final de esto, Martín. Es decir, bueno, esto que es pro-Trump, bueno, pero nadie duda que mañana, hacia lo que me estaban invitando, era un combate contra el narcotráfico. Después, si la forma terminó siendo casi que por cómo se sentó Trump con todos los presidentes atrás, bueno, serán matices de formato, ¿tá? Que algunos, ojo, en términos de estrategia dirán que impacta más o menos. En mi visión de estas cosas, de cuál es la temática tratada y el objetivo, y yo la verdad que en un lugar donde se quiere combatir el narcotráfico, quiero estar. Si lo comparo ahora de lo que está sucediendo por estas horas, de una participación y ahora tú pondrás si querés el contexto, pero a veces se pone porque se puso en el sistema político por estas horas casi en el mismo, a veces tenor, de una participación que se va a dar por parte del gobierno en España, en un encuentro que se le llama progresista, antiderecha. Claramente eso sí es explícitamente connotación política. Estás hablando de la invitación que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez,
a Yamandu Orsi, el presidente de la República, a participar de la Plataforma Progresista Mundial. Yo quiero ir un paso hacia atrás y ya vamos a hablar de esa invitación que también ha suscitado debate, incluso con personas expertas que han sido consultadas, ¿no? Pero volviendo a esta coalición anticárteles y la cumbre Escudo de las Américas, del 7 de marzo, a la que Uruguay, por los motivos que mencionamos, no concurrió. Ahí yo creo que, como lo decía al comienzo, tiene mucho peso este concepto de narcoterrorismo que Estados Unidos ha colocado, ¿no? Ha instalado en la región y en las discusiones, que ya se usó, por ejemplo, cuando la intervención sobre Venezuela, con la detención, arresto, secuestro de Maduro. Vale decir que luego la Fiscalía estadounidense modificó la acusación y ese vínculo de Maduro con el narcotráfico quedó por lo menos matizado en lo que hacía la supuesta existencia de un cártel que se dice que al final no era tal. Pero más allá de eso, en ese contexto también, por ejemplo, Trump enero... Quiero decir una cosita más y te escucho. Habló con periodistas acusando al presidente colombiano, Gustavo Petro, de estar vinculado al narcotráfico y consideró, lo dijo así, que suena bien una invasión a Colombia, lo dijo en enero, y antes se había invitado a Petro, textuales palabras, a cuidarse el culo, ¿no? Es decir, entonces que Uruguay vaya a un lugar que no es un espacio vinculado a los organismos multilaterales, es una creación de Estados Unidos, con Trump como eje. ¿No termina siendo algo que puede legitimar esta acción del presidente de Estados Unidos, que va contra Venezuela, pero incluso contra Colombia, sobre cuya constitucionalidad, en el caso del gobierno de Petro, no hay discusiones? Vamos por parte. Sí, primero, la existencia del cartel de los soles, que de hecho era la conexión que podría existir todavía a ser comprobada por la justicia americana, del gobierno de Venezuela y el pasaje por Venezuela del cartel de los soles, yo creo que es absolutamente evidenciado. Eso se ha mostrado, hasta imágenes, ¿no? De lo que la conexión directa de Maduro es algo que después la justicia lo tendrá que comprobar, por la existencia del cartel de los soles es indudable en Venezuela, y Venezuela como casi promotor de ese tránsito del cartel de los soles, que ha promovido no solo en el Caribe, sino en Estados Unidos el narcotráfico. Es un punto, y de nuevo, sí, después habrá que ver la directa implicancia personal de Maduro en eso que lo lleva a estar ante la justicia americana. Lo que tú decías de Petro, claramente a mí, de hecho, hasta en algunas instancias lo he hablado, para nada me gusta que después de lo que sucedió en Venezuela, que podría tener hasta un contexto, no solo de narcotráfico, que fue lo que justificó supuestamente por Estados Unidos los hechos, cómo fueron el desenlace, pero si no fueran por eso, yo creo que por lo menos para justificarse ante cortes internacionales de derechos humanos, un régimen, y ya después voy a pasar a Petro, pero que a las pocas semanas, porque el régimen sigue, se perdona por tener presos políticos y se disculpa, lo cual evidencia que los tenía. No era que había una justicia que para ellos era correcta, sino que evidencia a través de esa disculpa que había presos políticos. Yo no escuché a nadie diciendo, señores, o repudiando eso, sí, sobre cómo fue la extracción de Maduro, lo cual a toda vista sorprendió. Y uno diría, bueno, y es lo ideal, y la verdad que no. Pero después de 15 años de una persona que claramente en todas las instancias de que se buscó de diálogo no hubo una transición de gobierno, el desenlace para quien se sintiera afectado sobre eso podía ser diverso y terminó siendo de esa forma, yo diría hasta lamentablemente. Porque decir, bueno, no es el ideal, uno lo esperaba ver ante una corte internacional pagando como se debía, pero... cuando la confirmación de los presos políticos, había también una agenda de derechos humanos por la cual también Maduro debería pagar. Lo de Petro es muy diferente la historia. Estamos ante un presidente democráticamente electo, que te guste o no, esa no eran las formas de referirse a un presidente. A los días de lo que tú dijiste, que sucedió, y la verdad que a mí me chocó a la vista, y hasta en alguna instancia lo he repudiado de esa forma, de referir, pero se reunieron y eso... Trump y Petro. O sea, que digo, si hubiera sucedido a mayores y esas amenazas, créeme que sería de los primeros que estaría en la fila en condenarlo. Créemelo. Es un contrafáctico esto. Pero un presidente democráticamente electo, te guste o no, no hay esa lógica de amenaza. Por eso vi hasta con buenos ojos esa reunión que se dio ex post esta situación. Y el tercer eslabón, que ya se me fue la idea, pero sí, todo eso es justificar. No, repito, las formas de Trump, aquí crean que no hay un defensor de esas formas. Es decir, no soy un defensor de esas formas, y creo que hay otra forma también de incluso imponer cierto peso de valores y poder, pero no es esa, a los gritos. Pero de nuevo el saldo, si justificar o no es estar donde había 17 presidentes, y tampoco digo que se nos va la vida si estábamos ahí en el Escudo de las Américas o no, pero sí empezar de que cada hecho en política cuenta, Martín. Y el no ir a una cosa, pero sí ir a otra cuenta. Ahí estás aludiendo al ahora viaje lo que hablábamos, por ejemplo, convocado por Sánchez, si no Pedro Sánchez. Sí. No vamos a una. ¿Sabes qué? Ok, no la cuento a esta. Pero estamos yendo a una, en un mundo en tensión.
En un mundo en que cada movimiento político cuenta. ¿De qué va a hablar en contra del otro, el que no fui? Y bueno, ya es un movimiento que ya tiene un factor relativo. Ahora, ¿tu cuestionamiento es político por lo que estás expresando o también entendés que en términos constitucionales, como se ha dicho desde algunos sectores de la oposición, Orsi no debería ir? Bueno, yo no soy un constitucionalista, lo que sí digo que me hace ruido. Que una instancia, es más, sin prurito, ve que en el Senado se lo comparó con la ida de lo que fue el presidente de la calle, un encuentro en Chile, si no me equivoco, 2019. Ahí lo que fue estrictamente, me acuerdo estando... No, fue 2019, un poco después. No, fue después. El antecedente previo más cercano se dio durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou. Vos en ese momento eras subsecretario de Exteriores. Así es. Cuando en abril del 24, Lacalle Pou aceptó concurrir a una cena de la Fundación Libertad, según una nota de La Diaria, dice organización afín a ideas liberales y libertarias que contó con la presencia exclusiva de líderes iberoamericanos, que en algunos casos se denominan como de derecha, como el presidente argentino, ya estaba en el cargo, Javier Milei, el expresidente argentino Mauricio Macri y el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Era un homenaje al presidente Piñera, al presidente muerto. Era un homenaje al presidente Piñera. El contexto era otro y tiene una reunión oficial con el presidente Boric. Igual, acá esta lógica de poner las mismas balanzas, porque yo te diría, capaz, ceteris paribus, esa situación no la ve en la foto, no la quiero, pero primero es diferente por sí misma en términos... Pero después estamos hablando que el contexto es otro. Si nos reunimos hoy ante un organizado, de hecho, por la Internacional Socialista, uno de los organizadores de lo que va a pasar en España, la Internacional Socialista. Acá, de nuevo, son señales. Yo no soy de sobredimensionar las cosas de que nada va a ser el fin del mundo en esto. Y también, por suerte, como dijera The Economist hace un tiempo atrás, somos la democracia más aburrida del mundo y porque eso no está mal. Y eso hoy no está mal. Pero las señales cuentan. Y es no estar en un lado y sí estar en otro, de nuevo, le da un factor relativo a las decisiones. Porque no estar en los dos, bueno, sería una lógica pasiva decir prefiero en este momento abstenerme, es una estrategia que asumo las consecuencias. Pero yo creo que sí hay un factor de riesgo cuando decido no estar o no promover haber estado en un lado y sí proactivamente en otro. Nada de esto, el país sigue y yo creo que tampoco hay que sobredimensionar estos hechos, pero en este mundo hay que cuidar estos movimientos. Hay que cuidar estos movimientos, porque yo creo que en el momento menos esperado es cuando esos 10% de arancel, esos waivers de visa, para que terminen impactando en el día a día. Porque, ¿por qué nos importa hablar de esto? Porque al final del día es el razonamiento entre los países. Que suba o no un arancel a alguien que uno puede o no compartir su visión, de lógica y de poderío, pero impacta en el ciudadano que va caminando por la calle. Y eso es lo que a mí me importa mañana como hacedor de política exterior. Como decir, bueno, ¿el comunicado se fue más vehemente o no? No, en cuánto impacta en el terreno. Y en el terreno eso macro y cualitativo termina teniendo un impacto en el bolsillo. De nuevo, el tractorista que mañana prende el tractor, si mañana suben un precio, o un pacto del combustible indirecto por un evento geopolítico, y eso es lo que a mí me afecta. Ya que estamos hablando de bolsillo, y en los últimos minutos, nos queda muy poquito tiempo de entrevista, hay todo un capítulo muy intenso, muy rico diría, asociado a cosas que vienen pasando o que han pasado en los últimos meses, pero que tienen raíces en algunos casos en un cuarto de siglo, vinculado a distintos acuerdos en general, acuerdos comerciales o en curso o con procesos de adhesión en curso, en algunos casos ya concretados. Lo más notorio es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero vale decir que Uruguay hace bien poco presentó la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y se inició el proceso de ingreso, y que este gobierno incluso en la reciente misión oficial a China profundizó la alianza estratégica integral preexistente e incluso en algunos ámbitos no formales el presidente Orsi habló de que Uruguay también aspiraba a ingresar a la Asociación Económica Integral Regional. Otra vez, un amplio conjunto de países hay ahí, entre ellos están China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. O sea, hay una agenda muy intensa de vínculos y de acuerdos de distinta índole, empezando por el Mercosur-Unión Europea. ¿Qué hay que decir de lo que empieza ahora, ¿no? Y de los primeros impactos en función de las primeras concreciones que hay que esperar? Sí. Bueno, primero el hecho del 1 de mayo, que se va la aplicación provisional del acuerdo, provisional que es un tecnicismo, pero el acuerdo ya va a estar en marcha. Todo lo que tú dijiste, y no por sacar cartel de nada, sino por poner en su debido contexto, primero me alegra la continuidad. Es decir, tanto el Transpacífico, que nadie duda que se gestó en el gobierno anterior, de hecho me ha tocado mucho trabajo sobre ese tema. El acuerdo de Unión Europea, se da un hecho democrático muy interesante, se inician las conversaciones con Sanguinetti,
se concretan y se concluye la negociación con la calle Pou y se ratifica en un gobierno del Frente Amplio. O sea que nadie podría tomárselo como propio algo que duró 25 años. Ese acercamiento hacia Asia, no hay duda que es los primeros elementos a la visita reciente del presidente Orsi también se dieron con la visita del presidente de la calle Pou. O sea que en eso hay una continuidad que, ojo, no lo digo por desmerecer, sino por lo bueno en estas cosas de que los tiempos del mundo no son los tiempos nuestros, ¿no? Si cada 5 años vamos a estar... O sea que yo lo veo bien, esta agenda comercial me parece importante. Lo de Mercosur, solo matizaría ahora Mercosur y Unión Europea, ese exitismo por parte de Mercosur, ahora que cierra el acuerdo. Yo creo que lo que cierra el acuerdo Mercosur-Unión Europea no fue Mercosur, sino el contexto global. Te diría que en términos de negociación, de hecho me ha tocado estar cerca en la conclusión del acuerdo, el contexto fue el que marcó una inmensa parte de la historia. Acuérdate que eso se concluye en diciembre del 24, en enero asumía Trump, ya electo, en noviembre. Entonces, ¿por qué digo lo del exitismo exacerbado de Mercosur? Que hay muchas debilidades todavía de un bloque que claramente hoy quedó a destiempo del mundo. Pretende ser algo que en 35 años no concretó, que es un mercado común y está lejísimo de concretarlo. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos esfuerzos que tú mencionabas, el acercamiento al plurilateral de China, que es el acuerdo, el RCP, sí, el CPTPP. Ese es el Transpacífico. El Transpacífico, que son instancias bilaterales que Uruguay está demostrando, cierto, ya confirmación de lo que antes eran hipótesis de no alineamiento a Mercosur. La verdad, que bienvenido sea. Y no por en contra a Mercosur. Ojalá vayamos juntos, pero claramente los tiempos y 35 años de historia demostraron que hay países que no están en la misma dinamismo que nosotros necesitamos, ni que queremos, necesitamos estar. Para cerrar, una muy puntual, la última, con respuesta a lo más sintético que se pueda, con respecto al Transpacífico. Se ha explicado que por sus características es un acuerdo que puede generarle al país obligaciones con respecto a algunas políticas públicas, particularmente a las empresas públicas. ¿Qué adaptaciones debería hacer Uruguay y hasta qué punto no hay aspectos de soberanía en juego ahí? No, de hecho, países que son firmantes y miembros cuentan con empresas públicas. Hay una cosa en el acuerdo que se llama side letters, que son después acuerdos bilaterales en la que un país de la noche a la mañana no va a poder cambiar una instancia que tenía hace décadas y siglos en algunos casos. Entonces, perfectamente los países pueden conservar excepciones. No hay ningún... Obviamente, cuando uno firma un acuerdo, la lógica de soberanía aparece, ¿no? Porque está generando una nueva instancia de derecho que pasa a ser parte de un acuerdo internacional. Pero en lo que estrictamente preocupa, y a veces se trata de meter como cucos, como las empresas públicas, el acuerdo es promotor de mañana no monopolio, como todo acuerdo de libre comercio, pero no es algo que esté en juego cuando sabemos que hay empresas, hay países ya firmantes y miembros que conservaron sus empresas públicas. Y a su vez hay una normativa concreta que uno puede presentar en el acuerdo, lo que se llama side letters, que es decir, señores, acá no puedo tener margen de maniobra. Ejemplo, si se quisiera mantener el monopolio sobre los combustibles, petróleo y combustibles de Uruguay, eso se podría mantener. Naturalmente. Eso es una cuestión clave en este país, ¿no? Y por eso está la táctica negociadora. Pero acá hay un riesgo, ¿no? ¿Y por qué estar siempre temprano en estos acuerdos? Este es un acuerdo en que nosotros no adherimos a algo firmado. Entonces vamos a tener que negociar bien las excepciones. Pues yo me pongo a excepcionar todo. Entonces, maestro, usted no era para esto. Pero sí, por eso estar temprano en estas conversaciones. Porque uno puede ya poner lo que uno entiende que es su línea prioritaria. Pero bueno, nos tocó entrar cuando nos tocó. Hicimos lo más eficiente posible y quedamos ahí al borde de entrar a final del gobierno anterior. Por suerte se concretó en este gobierno y ahora es todo táctica negociadora de qué excepcionar y qué no. Nicolás Albertoni, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias por la invitación. Hacemos una brevísima pausa, vuelve Mariana Cianelli, vamos a actualizar información y después hablaremos de prospección sísmica por un lado y de tierras raras por otro, recursos estratégicos que van a estar presentes de diferente forma en lo que nos queda de mañana. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Mateo Moreno en vivo en Sociedad Urbana Villa Dolores. Mateo Moreno presenta junto a su banda las canciones de su nuevo álbum y un recorrido por lo mejor de su carrera solista.
Sábado 11 de abril, 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas en Red Tickets y todos los locales Red Pagos. A vos te hicieron peor que vos a mí. A vos te hicieron peor que vos a mí. Álbum disponible en todas las tiendas digitales. Edita Bizarro. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Las 10 y 5 de la mañana, las 10 y 5 de la mañana de la diaria, momento de actualización informativa. El gobierno avanza en la primera etapa del Plan Más Barrio, que apuesta a las obras de infraestructura y a la coordinación de distintos organismos para combatir la violencia y mejorar la convivencia en zonas vulnerables. Como lo adelantábamos ayer, se dio una reunión en la Torre Ejecutiva que tuvo lugar con varios jerarcas. Asistió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien se posiciona como el principal referente de este asunto. También la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y los intendentes de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera. Habló Vergara en rueda de prensa después de la reunión. Dijo que este programa está vinculado a garantizar seguridad, convivencia, bienestar, espacios públicos y desarrollo en los distintos barrios. Se hizo un diagnóstico de 21 zonas en todo el país y este primer año, dijo Vergara, va a comenzar a aplicarse en 5 zonas. Paso lista. San Antonio, esto es en Maldonado, Cerro Norte, en Montevideo, Corfriza Talca, en Las Piedras, Canelones, y también el presidente de la República, Yamandu Orsi, había anunciado previamente acciones destinadas a barrios de las ciudades de Durazno y de Rivera. Sí, Vergara también subrayó que el programa se enfocará en zonas que, según los indicadores, es donde se concentran altos índices de criminalidad y dificultades socioeconómicas y sociohabitacionales más duras. Otro asunto, autoridades del INAU afirmaron que en el Parlamento, o mejor dicho, afirmaron en el Parlamento que el organismo no recibió ninguna denuncia antes del asesinato de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue justamente asesinado por su padre en Flor de Maroñas, Montevideo, hace cerca de un mes. Sí, el asunto se trató este martes en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Representantes, a donde fueron las autoridades del INAU convocadas por los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez. Allí habló la presidenta del INAU, entonces, Claudia Romero, dijo que INAU inició una investigación administrativa, pero que de la información de urgencia no resulta que haya denuncias vinculadas a la institución o el periodo en el que Jonathan se vinculó. Abro un pequeño paréntesis. Vos trabajaste junto con Facundo Franco de la Diaria este tema especialmente. Hicieron una gran crónica, durísima, real, porque este es un asunto tremendamente duro, pero eso no implica que no se aborde. Por el contrario, hace más necesario el abordaje. En su momento desarrollaron en este programa justamente los aspectos principales de esa crónica, de ese trabajo que salió escrito en la Diaria. Y a lo que iba Mari es a que declara esto la presidenta de INAU, pero en su momento desde organizaciones educativas, organismos públicos educativos, se había dado cuenta de que hubo alertas, que evidentemente a INAU no llegaron y surge el problema del Estado y su desconexión. Sí, efectivamente, y allí el diputado colorado Schipani planteó que a partir de la comparecencia quedó en evidencia justamente que no existe un sistema de información interinstitucional de todos los organismos involucrados que intervienen en el tema de violencia, algo que quedó de manifiesto con este caso. Otro tema, el oficialismo prioriza la reforma
reforma del Código del Proceso Penal y la oposición habla de que el Frente Amplio prepara un entierro de lujo, esa es la expresión que se usa, de la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda, vinculada, esto fue el año pasado, recuerden, a la eventual incompatibilidad de su ejercicio legislativo con al menos una gestión realizada ante la Fiscalía en su calidad de abogado. Sí, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado resolvió dejar el caso de Ojeda en suspenso y avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal. El senador frente amplista Sebastián Sabini dijo que en primer lugar van a convocar al prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, que encabezó el proceso de reforma del CPP, para analizar lo que tiene que ver con el estudio comparativo de esta nueva reforma y la anterior. Vamos a pasar a otro asunto que sale del anterior, que ayer abordó aquí el editor de Justicia Pablo Manuel Méndez de La Diaria, y que es muy importante. Yo tengo la impresión de que a partir de la publicación de La Diaria y de lo que dijo Pablo, esto empezará a estar presente en la discusión política, porque la reforma del Código del Proceso Penal de la que veníamos hablando habilita, atención, la libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Sí, el actual código excluye de este beneficio a quienes tengan condena por delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro y extorsión, y también a las personas condenadas que hayan reincidido en distintos delitos de los que mencioné recientemente. Precisamente con este cambio, con esta nueva reforma, esto cambiaría si se aprueba este texto. La mayoría de las personas privadas de libertad por crímenes cometidos durante el tiempo del terrorismo de Estado están condenadas por delitos comunes, principalmente homicidio, lesiones graves, privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos, dado que la ley que tipificó delitos de lesa humanidad fue aprobada en 2006. Si se aprueba la reforma, esto es clave, esos represores podrían estar en condiciones de pedir la libertad anticipada una vez que cumplan el monto de la pena exigido, que es de 3/4 partes de la pena. Sí, pasando a otro tema, el gobierno presentó el Sistema de Gestión de Recursos Públicos, una plataforma que integra la información presupuestal, financiera y de gestión. Habló de esto la contadora general de la Nación, Adriana Arostegui Berri, un apellido que me cuesta, pero que esta vez salió, y explicó que la intención es transformar la gestión financiera pública con una herramienta que va a permitir mejorar las políticas públicas que se están implementando y tomar mejores decisiones. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. 19 grados con 7 décimas en Montevideo en este momento, ese es el tiempo. La temperatura máxima proyectada no anda muy lejos hoy, ¿eh? Sí, asciende a 21 grados en la zona metropolitana. Hay actualmente una advertencia meteorológica amarilla, sobre todo para el este del país, que va a durar hasta las 12. Veremos a esa hora qué es lo que resuelve Inumet con respecto a si esto cambia, en el sentido de que esa alerta se extiende o eventualmente empeora la situación, o si finalmente se puede levantar, que sería lo ideal. Para Montevideo y área metropolitana, el pronóstico dice que por la tarde hoy el cielo estará nuboso y cubierto con precipitaciones, y abriendo la ventana o mirando un poquito más lejos, para mañana otra vez precipitaciones, aunque escasas, y ya la cosa empieza a mejorar en el sentido de que no se prevén lluvias, insisto, para Montevideo a partir de la tarde del jueves. Ahora hacemos una pausa y la prospección sísmica desde la mirada de un profesional vinculado a una organización de carácter ambiental, digamos, va a ser parte de la entrevista que viene. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro.
Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta. No sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. 10:15 de la mañana de La Diaria. Agenda ambiental. Teníamos previsto abordar este tema desde que creo que fue el 2 de febrero. Iniciamos nuestro ciclo 2026 y por distintos motivos no se dio y ahora encontramos la oportunidad. Les cuento que a continuación hablaremos con Andrés Milesi, que es biólogo, doctor en oceanografía e integrante de Mar Azul Uruguayo, que es una ONG que vela por el cuidado de nuestros mares y océanos. Y lo invitamos porque en diciembre del año pasado el Ministerio de Ambiente le dio la autorización a 4 empresas para la prospección sísmica. En marzo de este año comenzaron las actividades para saber si existen hidrocarburos y dónde eventualmente sería propicio hacer un pozo exploratorio en el mar territorial uruguayo. En concreto, el Ministerio de Ambiente aprobó el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Navegación presentado por una empresa conocida como CGG Services en los inicios, ahora renombrada como Viridien, que es una multinacional que se define como líder en tecnología, datos y geociencias, que ofrece servicios avanzados de imágenes del subsuelo, detección, monitoreo y computación de alto rendimiento para sectores como energía, minería y medio ambiente. El buque que ya está haciendo esa tarea es el BGP Prospector o BGP Prospector y está realizando, como decía, su tarea en el mar. Precisamente con nuestro invitado, con Andrés Milesi, queremos hablar de esto, pero para empezar también conocer las características del trabajo que hace la organización que integra. Andrés, es un gusto recibirte. Bienvenido. Gracias, buen día. ¿Qué es Mar Azul Uruguayo, más allá de lo que yo dije brevemente, y cuándo te vinculaste a esa ONG? Sí, Mar Azul Uruguayo nace en el mar, precisamente en el marzo de 2021, en una expedición con National Geographic, que me tocó participar, que trabajaba en otra organización, y rodeado de mar y azul, del color azul, que es lo que más tenemos en Uruguay, se me ocurrió esa iniciativa para tratar de vincular un poco lo que hace la ciencia, marina en este caso, con lo que se hace en gestión y en educación. Porque recordemos que Uruguay es un país marítimo, tenemos más mar que tierra. Sin embargo, eso no está plasmado ni siquiera en planes de estudio de nuestros chiquitos. Y hemos tratado también de definir este espacio no como un territorio marítimo, sino como un maritorio. Y este maritorio... Maritorio es la palabra. Maritorio es la palabra clave, que lo venimos impulsando y mucha gente le gustó también esa terminología, porque cuando te referís a territorio es tierra. Y recordemos esto, de que Uruguay, por suerte, tiene más maritorio que tierra. Sin embargo, las políticas y la educación o la cultura oceánica no están volcadas a este aspecto, y nosotros, muy atrevidos, vinimos a tratar de mostrar todas las bellezas que tenemos en nuestro maritorio, mostrárselas a la gente y obviamente además de enseñárselas con diferentes maneras, con educación, con documentales, con contenido obviamente audiovisual, tratar de que la gente se apropie de eso, porque nos parece tan lejano nuestro mar
que solamente tenemos contacto con él en vacaciones o en algún fin de semana largo. No así los pueblos costeros como Punta del Diablo, La Paloma, mismo Maldonado, que tienen una relación diferente con nuestro mar. Pero la mayor parte de nuestros gurises o de la gente tiene una relación bastante alejada, y esto que está pasando hoy nos parece muy lejos, muy, la palabra no me sale ahora, pero bueno, muy, sí es eso, muy lejos, porque no lo vemos, no lo consideramos. O sea, ¿sentís que hay cierta ajenidad para con lo que está pasando, o desconocimiento? ¿Es algo de eso a lo que apuntás? Claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Estuvo el Falkor con esta expedición maravillosa, y eso acercó un poco más a la gente y permitió conocer algo que nosotros ya conocíamos desde hace muchos años. Entonces esa visualización atrajo un poco el mar a la sociedad. Tal es así que obviamente escuelas, liceos se incorporaron enseguida a trabajar con esta temática, pero todavía nos sigue lejos. La gente no se ha comprometido con esto, o la mayoría de la gente no se ha comprometido con esto, y tampoco se ha informado de lo que está pasando hoy en nuestro mar. De distintas maneras, como vos decías, una serie de acontecimientos han hecho que por lo menos hablemos un poco más del mar uruguayo, si es que está bien dicho así. Acontecimientos muy distintos. La expedición del Falkor, claramente. También a nivel político, la discusión que se da en torno a si hay que comprar lanchas patrulleras para cuidar las aguas, en una perspectiva de seguridad, pero también de defensa de recursos naturales que le pertenecen a Uruguay. Y en el medio de todo eso ahora hablamos también de prospección sísmica, que es la actividad que hizo que te invitáramos para empezar a abordar este tema que nosotros teníamos pendiente en términos de abordaje. Y antes de pasar a la posición que tiene con respecto a esta exploración, la organización que integras, me interesa que podamos definir, o que puedas definir, algunos términos. Yo dije prospección sísmica. Bueno, para empezar, porque lo damos por sabido y capaz que no todo el mundo lo sabe. ¿Qué es? Y voy a agregar una segunda pregunta. ¿Es lo mismo decir prospección que exploración o que adquisición sísmica? Te escucho. Sí, prospección, exploración y adquisición de datos vendría a estar de la mano y va a ser lo mismo. Estos barcos, como vos mencionaste, el Prospector, que está en estos momentos operando en la plataforma continental uruguaya, emite sonidos de muy altos decibeles, de 250 aproximadamente, 24 horas todo el día, excepto que las condiciones climatológicas no lo permitan. Entonces este barco va emitiendo un sonido que viaja por todo lo que es la columna de agua y penetra en el subsuelo. Y al haber diferentes densidades del subsuelo, eso rebota y se genera una información que es recolectada por unos sensores que van tirados en la parte de atrás, la popa del barco. Y eso va a dar información, que lo que se está buscando es esa información 3D o 2D, si han escuchado, es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Esa información nos va a permitir si hay abajo del subsuelo gas, agua o petróleo. La exploración pasa por esta fase que se ha pedido autorización de al menos hacerla durante 6 años, durante un periodo de tiempo que se estima entre 10 meses aproximadamente en esos 6 años cada año, ¿verdad? Y si bien el Ministerio ha propuesto algunas medidas para que esa actividad se lleve a cabo, nosotros, no solamente Mar Azul Uruguayo, sino también otras organizaciones no gubernamentales, científicos de reconocida experiencia en Uruguay, estamos en contra de esta exploración o de esta prospección sísmica que se está llevando a cabo lamentablemente en este momento. Una pregunta bien concreta. ¿Están en contra de que el Estado, a través de empresas privadas, busque hidrocarburos en general, o en este caso por el procedimiento elegido para buscarlos? No, particularmente en el océano y en el mar. Estamos hablando de zonas que han sido catalogadas como susceptibles y muy vulnerables, como por ejemplo los corales de profundidad, que pudimos verlos con la expedición del Falkor. Son zonas que también son zonas de rutas migratorias, de pingüinos, de ballenas,
de delfines, de tiburones, etc. Entonces es una zona sumamente biodiversa y yo no sé si el Estado uruguayo está dimensionando las pérdidas que se pueden generar en términos de biodiversidad o de impacto en la fauna a las ganancias que podría tener si se encuentra petróleo o no. ¿Hay estimaciones sobre esas pérdidas? No, que yo sepa no. Lo que se está haciendo ahora es presentar evidencia de que en otras partes del mundo ha habido impactos sumamente cuantificados ya de lo que es el impacto de la exploración sísmica sobre la fauna, pero no hay un valor económico de cuánto se afectaría Uruguay. Es incalculable. Recordemos que no solamente va a afectar a las especies que están en ese momento ahí, sino que están afectando la comida de las especies que pueden venir a migrar acá. Imagínate que vienen cientos de pingüinos, vienen todos los años a Uruguay a alimentarse y su comida puede ser que no esté. Toda esa camada de pingüinos que anida en Argentina puede sucumbir porque no encontró su comida estuvo espantada. Entonces, esas consideraciones no fueron evaluadas ni tenidas en cuenta y obviamente en términos económicos menos aún. Yo te voy a invitar a que mires hacia tu izquierda porque estamos viendo en la pantalla un mapa que sería interesante que nos contaras al aire, entre otras cosas, porque mucha gente nos está escuchando por radio y no viendo, a qué se relaciona de todo lo que veníamos conversando. Bien, ahí son los sitios prioritarios para la conservación. Tienen un número particular y esos números indican la zona. Particularmente la zona de exploración cae en la zona 6, que es el área de cría de la principal especie comercial que tiene Uruguay, que es la merluza. Entonces, estamos haciendo exploración sísmica, recabando datos para ver si hay petróleo en la principal zona de reproducción de la merluza, que es una de las especies más importantes a nivel pesquero, ¿verdad? Entonces, ahí hay una puja entre un interés del petróleo, obviamente, y una puja entre el interés de los recursos vivos que tenemos. Obviamente, la pesca. La pesca, para que tengan una idea, deja aproximadamente 110, 115 millones de dólares al año. La industria que se basa particularmente en esa especie. También el calamar, la corvina y otras especies. Pero si vos destruís una sola especie, eso puede tener efectos en cascada en todo el ecosistema y no sabemos qué puede llegar a pasar, lamentablemente. Porque no hay estudios de base y tampoco hay estudios que estén, por ejemplo, en este momento al lado del barco, un barco oceanográfico, haciendo estudios y viendo realmente los efectos en el momento in situ que puedan existir. O sea, a ver si entiendo, vos planteás, o tu organización, la que integrás, plantea que debió por lo menos tomarse la medida de que ese barco con capacidades científicas instaladas acompañara al barco de la empresa que está haciendo la exploración. Totalmente, es una de las propuestas que se comentó incluso en la audiencia pública. Lamentablemente Uruguay no tiene esa capacidad, no tenemos un barco oceanográfico. Entonces, esa situación, obviamente que tendría que haberla puesto la empresa, con, obviamente, científicos uruguayos a bordo para que dieran un cierto marco de confianza en esas inspecciones que se podrían haber hecho, pero no se hicieron. ¿Y qué respondés, ya que nos metimos en esta parte de la cuestión, a algunas de las aclaraciones que hizo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando justamente acerca de los cuestionamientos por la falta de personal técnico calificado, formado, que pudiera hacer esa observación, dijo: hoy podemos afirmar que las actividades se desarrollan con observadores a bordo del barco de la empresa, y añadió que ese personal técnico comenzó a trabajar ya hace unos días, semanas diría, luego de recibir una capacitación específica. ¿No es suficiente con eso? Nosotros creemos que no. Si bien el Ministerio propuso una serie de medidas, nosotros creemos que son insuficientes. Se pensó en hacer muestreos de huevos y de larvas de los peces que allí viven. Sin embargo, hay otra gran cantidad de fauna que no fue posible analizar. Está bien, es la especie principal, merluza, anchoita y algo de calamar, pero todo el resto de las otras especies van a estar totalmente subestimadas en estos reportes. Sabemos que hay un trabajo
del Ministerio de Ambiente, propuestas, etcétera, pero no tiene personal y no tiene los medios. El Ministerio de Ambiente tampoco tiene un barco oceanográfico, como tampoco lo tiene la DINARA. Lamentablemente Uruguay, como te lo reitero, no lo tiene. Entonces, ese apoyo desde la parte científica que deberíamos haber tenido es lo que está faltando. Entre otras cosas, como por ejemplo hacer un monitoreo previo al impacto, durante el impacto y a posteriori del impacto. Eso tampoco va a ocurrir. Y eso tampoco va a ocurrir, porque no se hizo ningún análisis previo. Se hicieron algunos análisis tomando algunas muestras muy puntuales, pero un estudio serio, científico, con un grupo de científicos, obviamente que Uruguay los tiene, porque hay que reconocer que Uruguay tiene una gama de científicos y de oceanógrafos y de biólogos marinos muy capacitados, que se vio también en la expedición del Falkor. Eso tendría que haber sucedido y no sucedió. Un comentario más con respecto a dichos de Ortuño, planteando que esta tarea va de la mano de ciertas garantías, ¿no? Dijo el ministro, además de lo que comenté antes, que se incrementaron las medidas de protección y las exigencias en materia ambiental. Agregó que se duplicaron las distancias de resguardo para proteger a la fauna marina. ¿Qué opinión tenés a propósito de eso, de las distancias de resguardo? Sí, eso también se mejoró indudablemente a lo que fue la pasada expedición sísmica o exploración sísmica. Porque vale decir que esta no es la primera. Esta no es la primera en el mar, ¿verdad? Entonces, con respecto a esa, se mejoró notablemente, obviamente. Sin embargo, están faltando cosas y lo hemos hablado con el mismo ministro. O sea, no es que no haya un diálogo y no haya una apertura a ese diálogo. Lo hablamos también con la pasada directora de Dinavice, Estela Delgado, lo hablamos con los técnicos, de que obviamente el Ministerio de Ambiente es un ministerio nuevo, con pocos recursos económicos, con pocos recursos humanos, y no esto es una excusa, obviamente que no, pero el Estado uruguayo tendría que ver un poquito más hacia el lado de la parte ambiental, y si una actividad, como en este caso la exploración sísmica y en algún momento luego después la explotación de hidrocarburos, sopesa más que el cuidado de nuestro ambiente. Se está provocando un daño que ni siquiera sabemos cuánto va a demorar en recuperarse y cuánto va a hacer ese daño. Estamos haciendo con todas estas medidas y todo, sin embargo, no se sabe qué va a pasar después. Y no estamos modificando solamente lo que tenemos en Uruguay. Recordemos que compartimos este maritorio también con Argentina y es una zona común de pesca entre Argentina y Uruguay, y estamos también generando impactos en recursos que pueden ser compartidos. Hoy por hoy Argentina no se ha expresado, pero en el futuro se puede expresar. Entonces, si yo pongo un ejemplo muy común, muy terrestre, es que te dijeron, están las joyas de la abuela en la casa. Vamos a destruir la casa para buscar las joyas de la abuela que están enterradas en un cofre. Pero vos tenés que destruir toda tu casa para ver si realmente están las joyas de la abuela enterradas. Estás asumiendo un gran riesgo. Y yo no me quiero poner en los zapatos del ministro de Ambiente o en el presidente. Porque es una decisión, obviamente, que puede perdurar si se encuentra o no petróleo y si hacemos pedazos toda la fauna. Es una decisión interesante que estaría bueno de planteársela entre toda la comunidad. Y recordar que la sociedad civil está en contra de esto. Y recordar que el presidente, el ministro, fueron puestos por esta sociedad. Y hacerles un poquito caso a lo que están diciendo los científicos de gran renombre que están haciendo este amparo y a la sociedad que dice, por favor, no a la exploración sísmica. La tensión entre determinadas visiones de desarrollo y la protección ambiental no es nueva. Hay múltiples discusiones. Capaz que en los últimos años se han vuelto más intensas o se plantean o llegan a algunos ámbitos cajas de resonancia con más frecuencia que de repente hace 30 o 40 años, cuando se naturalizaba que en función de la búsqueda de un beneficio económico, social, colectivo, se podía hacer cierta tarea sin que lo ambiental fuera demasiado cuidado o mínimamente cuidado. Y vos recién ponías el ejemplo de cómo esto perjudica
a la pesca. Bueno, la pesca también es una actividad comercial, ¿no? Sí, es claro. una actividad que se apodera, que mata, como tantas otras destinadas a la alimentación, a distintas especies para abastecer un mercado y para que en el medio haya empresas, intermediarios que hagan su negocio y trabajadores y trabajadoras que allí se desempeñan. ¿Esa tensión no pone en contradicción a algún punto a la organización que integrás con esta visión ambiental? No, porque nosotros lo que tratamos de hacer o de promover es una pesca sustentable y que se maneje como, si bien hay fallas en el manejo pesquero, no solamente nacional, sino a nivel internacional, con colapso de varias especies, el conocimiento científico va de la mano de esa extracción. Vos no podés sacar más de cierta cantidad de pescado porque los científicos te dicen que hay cuotas de captura o hay zonas de veda o hay épocas de veda. Entonces, eso está manejado. Lamentablemente, lo que está pasando ahora es que el gobierno uruguayo tomó una decisión de ir hacia la exploración sísmica y hacia, eventualmente, la explotación de hidrocarburos en una actividad que a nivel internacional se está dejando. Y que si Uruguay encuentra petróleo, si en Uruguay se encuentra petróleo en el mar, Uruguay debería generar una inversión millonaria para tratar de desencadenarlo y tratar de sacarlo. O sea, que no es solamente sentarnos y decir tenemos petróleo. Y todos los impactos geopolíticos que eso podría ocasionar, yo no me lo quiero ni imaginar porque realmente, o sea, estamos arriba de una gran reserva de petróleo. ¿Qué hacemos? Como uruguayo. Y la pregunta es también para todos los uruguayos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a hacer ricos todos? Bueno, hay países, se pone el ejemplo, si no me equivoco, de Noruega, que desarrollaron una como el especie mejor ejemplo. de fondo, ¿no? Ahí está, siempre se lo pone como un ejemplo positivo. Venezuela, Irán, mirá todo lo que está pasando ahora con el petróleo. Claro, ahí están las consecuencias geopolíticas Totalmente. de ese tema, ¿no? En el caso de Noruega lo que se dice es se generó, bueno, o se arregló de modo tal el uso de esos recursos que se generó un fondo para financiar distintas políticas públicas, ¿no? Son ejemplos distintos Totalmente. de uso. Lo que está claro es que generalmente hay empresas multinacionales que se encargan de la explotación una vez que el petróleo Y acuerdos internacionales, y ese petróleo que vos tenés, ¿lo podés sacar vos o lo van a sacar las empresas que encontraron ese petróleo? Sí, o qué porcentaje de las ganancias va para cada parte. Es decir, Bien, claro. ¿y la legislación de Uruguay que tiene sobre el petróleo? ¿Qué legislación tiene? No lo sé. O no la hay directamente. No la hay. No está Entonces, previsto ese escenario. No está previsto ese escenario. Y si vos le decís, bueno, eso es 2030, 2040, 2050. Ok, perfecto. ¿Se está trabajando en eso? Entonces hay muchas cosas que van de la mano, no solamente con la parte de la fauna, que es lo que venimos a mostrar y a proteger. Hay otra faceta que nosotros no somos expertos, pero la vemos o no las planteamos. Me quedan 3 preguntas para hacerte. Hay 2 que vienen desde la audiencia. Yo recién estaba repasando los mensajes. Pero antes voy por una que se desprende de lo que ustedes ya vienen trabajando hace mucho y la teníamos prevista. Porque Mar Azul Uruguayo, esta organización no gubernamental a la que perteneces, es una de las partes, no sé si está bien dicho así, litigantes o que presentaron un nuevo recurso de amparo que el viernes antes de Semana de Turismo justamente se presentó buscando frenar la prospección sísmica que busca aplicar un principio precautorio. ¿Cómo podemos sintetizar o cómo se puede sintetizar esta acción ante la justicia? Bien, Costa Viva Rocha es otra organización que está articulando con científicos de gran renombre a nivel nacional e internacional, pero son la mayoría uruguayos. No me quiero olvidar de nadie, pero Omar De Feo, Mauricio Lima, Javier Telechea, Paula Laporta, ya me olvidé de algunos, bueno. Pero sepan disculpar. Estos científicos de renombre, ya te digo, internacional, fueron articulados por esta organización, Costa Viva Rocha, y también colaborando con nosotros para presentar este recurso de amparo basándonos en el principio precautorio, que no es nada nuevo. La FAO, por ejemplo, tiene un enfoque precautorio para la administración y manejo de pesquerías. Es decir, voy a tener medidas que van a ir en contra de algo, pero con un enfoque más precautorio, más precavido, ¿no? Para decir, ya sabemos que se genera un efecto, bueno, hagamos esto para que ese efecto sea mínimo. Ese amparo se presentó, como tú decías, el viernes pasado. El próximo viernes, el juez, que no recuerdo el apellido ahora, creo que era de Amores,
nos va a recibir como testigos y después obviamente él va a tomarse algunos días, creo que por ley hay unos días para tomarse y tomar una posición en respecto a este recurso que se está presentando. Ahora sí paso a las preguntas. Voy a pedirle a la producción que ponche de nuevo, que ponga al aire el mapa que veíamos recién, que Andrés comentó, porque llegó un mensaje de Gabriel de Atahualpa que dice que ese mapa muestra una zona mucho mayor que la que se está explorando, que puede conducir a equívocos. Ahí lo está mirando Andrés al mapa, en todo caso él nos hará ahora su devolución. Y dice Gabriel de Atahualpa, el oyente, o quien nos sigue desde la audiencia, otras veces en años anteriores se ha hecho lo mismo y no se han visto las consecuencias que vos, Andrés, mencionabas que puede generar esta exploración. ¿Qué comentarios hay para hacer de esto que yo resumí? Sí, recordar que estos sitios fueron determinados por un equipo multidisciplinario que lo convocó el Ministerio de Ambiente para generar estos sitios vulnerables de conservación. Ahí está el mapa de nuevo que habíamos visto en primera instancia. Bien, ahí tenés, por ejemplo, Isla de Lobos, tenés los taludes continentales que fueron explorados ahora con el Falcor, la zona de cría de merluza, el talud continental, el banco del pez limón, el pozo de fango, Bajo San Jorge y Isla de Flores, creo que está por ahí. Son sitios prioritarios para la conservación. Es decir, hay una gran biodiversidad en esos sectores que están identificados por los mejores científicos también, Universidad, Ministerio de Ambiente, SOMA, etcétera, generaron ese mapa. En ese mapa hay información de hace 200 años. Parece simple, pero no lo es. Claro. Hay mucho trabajo detrás de ese mapa. Y lo que puso Uruguay fue en un mapa esos sitios prioritarios. Justo el bloque que se está explorando ahora cae arriba de la zona 6, que es el área de cría de merluza. Con lo que dice el oyente, sí, está perfecto lo que él dice. Sin embargo, el único que pegó el grito en el cielo en la exploración sísmica pasada fueron las cámaras de las industrias pesqueras, denunciando que hubo un 40% menos en rendimientos pesqueros. Es más, hay un juicio abierto todavía contra ANCAP por esa situación. ¿Qué pasa? Si vos no sabés lo que hay en este momento y lo que hay después de la exploración sísmica, nunca vas a poder ver los impactos. Entonces esa pregunta queda con eso. Si nosotros conocemos bien lo que hay para después generar ese impacto, ahí sí habría las consecuencias y decir, che, hubo mortalidades, hubo afectación, hubo espantamiento. Y hay otras que no las vas a poder ver in situ, porque cuando vos fuiste, por ejemplo, pongo el caso de los pingüinos porque son carismáticos, pero si pongo también a los tiburones, que no son tan carismáticos. No tienen buena prensa. No tienen buena prensa, lamentablemente, pero tenemos una migración desde el sur de Argentina hasta aquí, hasta nuestras costas, para reproducción y cría de su primer año. Los tiburones vienen a nacer a la costa uruguaya y pasan su primer año de vida acá, tienen su jardín de infantes. Tiburones del norte de Brasil vienen a esta zona también a parir y a criarse. Y si vos les estás espantando el alimento, no lo vas a poder ver inmediatamente. Lo vas a ver cuando el bicho venga y no tenga su alimento. Y ahí es esa condición que no lo podemos evaluar. Es muy difícil evaluarlo. Se necesitan monitoreos y planes de mitigación, obviamente, en este caso, porque el daño ya está ocurriendo. Y la última pregunta o el último comentario que también llega de la audiencia es el siguiente. Nos escribe Rodrigo, que es docente, y nos pregunta, o te pregunta, cómo se puede hacer para, por ejemplo, generar charlas con estudiantes, dado que es docente. Aquí luego nos vuelve a escribir Rodrigo que encontró la web de Mar Azul Uruguayo, que es la organización. Sí, está en construcción. Bien. Sí, entonces lo puedes contar. Claro. Tengo niños en edad escolar. Hay en los planes de ANEP y un tirón de orejas también para ANEP, muestran 5 ecosistemas en Uruguay. El maritorio, el océano, el territorio o maritorio más extenso de Uruguay ni siquiera aparece. Entonces empecemos desde la base. Tenemos un pequeño proyecto que vamos a empezar a hacer este año, que es educar a niños de 3 a 6 años. Mirá lo que te estoy diciendo, niños en preescolar, con un proyecto que se llama Mar de Libros, que es acercar la cultura oceánica por el ecosistema más importante que tenemos en Uruguay.
la educación es fundamental. Nosotros no podemos abarcar todo. Lo que tendría que hacer, y no quiero que esto suene a una directriz o nada, es una sugerencia, ANEP, Ceibal, lo que sea, que generen planes de estudio donde el principal ecosistema que tenemos en Uruguay es el océano. Pero si Rodrigo te quiere contactar, ¿puede hacerlo? Totalmente, ¿Y por estamos qué a vía? disposición. Tenemos Instagram también, Ahí que está. es Mar Azul Uruguayo, pero obviamente que no damos abasto. Me imagino. Es una situación de que tenemos un tiempo limitado, tenemos personal limitado, entonces es una situación que tendría que estar acompañada también con las instituciones públicas y los planes de estudio, recalco esto, los planes de estudio en Uruguay tendrían que incorporar al océano uruguayo como un ecosistema primero y como el principal ecosistema del Uruguay, no así el pastizal. Que el pastizal es el ecosistema, según ANEP, más importante por su superficie, pero le gana al océano por goleada. Andrés Miresi, biólogo, director en oceanografía, o mejor dicho, doctor en oceanografía e integrante de Mar Azul Uruguayo, ONG. Muchas gracias por la visita, que para nosotros fue la primera oportunidad de hablar de este asunto. Gracias a ustedes y los felicito por el excelente lugar que tienen acá. Y que nos permite ver parte de esos recursos acá cerquita en la costa. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa y hablando de recursos, tierras raras, ¿les suena ese término? Si lo miro a Andrés, seguramente algún comentario puede hacer, pero como tiene que venir Luis Rómboli y se nos va el programa, ya les dejo la invitación para que se queden, porque en el último bloque nuestro compañero Luis Rómboli de La Diaria va a desarrollar una nota que sobre tierras raras publicó el fin de semana. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Vuelve la ópera al Teatro Solís, Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Se viene el Festival de Gigantes. El próximo sábado y domingo, las niñas y niños tomaremos el Parque Villa Dolores para hacer una fiesta. Vamos a festejar los 5 años de Gigantes. Serán 2 días de actividades al aire libre en los que habrá música, teatro, deportes, talleres, intervenciones artísticas, búsqueda del tesoro, un streaming participativo y muchas actividades más. Un lindo plan para disfrutar con la familia. Gigantes Festival, Parque Villa Dolores, 11 y 12 de abril, de 10 a 18 horas. Entrada libre con previa inscripción en gigantesfestival.com.uy. Organiza La Diaria. Auspicia Antel, ANCAP, Universidad Católica, UTE. Apoya Intendencia de Montevideo.
10:48 de la mañana de La Diaria. La Diaria de fin de semana publicó una nota titulada Tierras raras. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y quién controla su producción? Es una nota firmada por Luis Romboli, que hace unas semanas estuvo ya en este ciclo 2026 abordando los asuntos de la agenda del trabajo que habitualmente desarrolla en La Diaria, en carácter de editor, aparte de esa sección. Y bueno, después de hablar de una serie de hechos que dan cuenta de cómo el capital transnacional, las multinacionales están moviéndose en el mundo en este momento, asociados al contexto geopolítico, me dijo que estaba precisamente trabajando en un artículo sobre las tierras raras, que es uno de los elementos, de los recursos naturales que hacen a la disputa de este tiempo, aunque a veces parece quedar un poco en segundo plano su análisis. Y bueno, desde aquel momento quedamos de acuerdo con Luis en abordar el tema de las tierras raras una vez la nota se publicara. La nota se publicó y entonces Luis está en esta mesa. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, un saludo para la audiencia y para todo el equipo acá de La Diaria Radio. Vamos a empezar poco más que haciendo docencia. ¿Qué hay que entender por tierras raras? Bueno, en primer lugar, una cuestión como aclaratoria es... se habla mucho de lo que se llama minerales críticos y en realidad se confunde con las tierras raras y en realidad las tierras raras son minerales críticos. Pero hay otros, ¿no? Bien. Está el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, también son minerales críticos. Se les llama críticos porque en realidad son materias primas esenciales en la economía actual y tienen mucho que ver con la transición energética. ¿Por qué digo esto? Bueno, en realidad no son materia prima para la energía, como lo es el petróleo, pero sí forman parte de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, los molinos de energía eólica. Entonces, son parte de esa transición que se está haciendo hacia la economía, a la energía verde, por decirlo, ¿no? Eso les da una importancia estratégica, digamos. Claro. Tienen además otros usos, pero vayamos entonces a primero esa aclaración, o sea, porque se habla mucho del litio. El litio es un mineral crítico, pero no es una tierra rara. Buena aclaración. Las tierras raras son, en realidad, los elementos químicos que están a lo último de la tabla periódica. Eso quiere decir que son pesados. En estado puro son metales, pero en la minería, digamos, aparecen mezclados entre sí, ¿no? Tierras quiere decir óxidos, viene de la palabra óxido, y raros es porque están mezclados entre sí. Son 17 elementos, los voy a nombrar rápidamente para que si algún día lo escuchan por ahí, sabrán que son esos. Hay que ser valiente para pasar esa lista, ¿eh? Pero empieza Luis. Bueno, en realidad hay dos, el escandio y el itrio, que son los que están más cerca, los más livianos, digamos, en la tabla periódica. Y después hay 15 que son del grupo de los lantáneos. Ese grupo está compuesto por el lantano, el cerio, el praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. Estos los encontró las primeras tierras raras un militar sueco, pero después fueron en cuestión de un par de décadas, fueron encontrándose. Uno, por ejemplo, se descubrió con la fabricación de la bomba atómica en 1945 y se extraen minería a cielo abierto. Como decía, se extraen mezclados con óxido, o sea, con oxígeno, y mezclados entre sí, entonces requieren de un procesamiento, ¿no? Para poder separarlos. Están contenidos en roca, digamos. Están en roca, contenidos en roca, y la clave de la nota es, bueno, ya dije qué son. ¿Para qué sirven? Bueno, están en prácticamente todos los dispositivos electrónicos que manejamos en la actualidad, desde los celulares, las computadoras, hasta los láser. Se usan mucho en medicina y obviamente también para la tecnología militar. Ya dije que estaban en los autos eléctricos, ya dije también que estaban en la energía eólica. Son muy importantes para la fabricación de imanes. Hay un imán natural que es la magnetita. Bueno, las tierras raras son mucho más poderosas como imanes que la magnetita. Entonces, son muy importantes para los imanes que llevan los motores eléctricos, por ejemplo.
Recién abrías la puerta al proceso de extracción de la roca, cómo se trabaja para llegar a obtener esos elementos. Bueno, por eso, minería a cielo abierto, pero después requiere un proceso industrial que es separarlas, y por eso se habla de producción también de tierras raras. Y un poco la clave de la nota es, si bien los países, hay reservas en varios países, el país que tiene más es China, pero el país que está en segundo lugar es Brasil. Brasil prácticamente no tiene producción de tierras raras, China sí. ¿Qué pasa con China? Bueno, China es el que tiene prácticamente el 90% de la cadena de producción de estas tierras raras, o sea, no solamente las extrae de su territorio, sino que también las procesa en su territorio, pero además compra de otros lados para procesarlas y después las vende en estado puro. O sea, a ver si te entiendo bien, del 90% que se produce, del 100% que se produce en el mundo, 90% está en manos de China, más allá de la ubicación de los yacimientos. Sí. Entonces, la clave está, o sea, la clave para entender esto a nivel geopolítico es eso. O sea, de alguna manera China tiene agarrado al mundo desde ese sentido. Y el libro que yo utilicé para la nota, que es un libro que hace un militar español que se llama... El libro se llama La Era de las Tierras Raras, la cruzada geopolítica por los metales estratégicos. Lo hace un militar que se llama Juan Manuel Chomón, que es del Ejército del Aire Español, pero es además un analista, un estratega, que estudia la geopolítica. Y él advierte sobre este monopolio de las tierras raras y de la producción que tiene China, que podría llegar en algún momento a bajar la llave, a cerrar la canilla, o a chantajear al resto del mundo, porque son elementos vitales para los dispositivos que estamos usando todos los días. Un poco es ese el espíritu del libro, más allá de que el libro tiene una mirada geopolítica y muy europea. Es un libro que habla de cómo defenderse de ese monopolio que tiene China. Hemos visto, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. El año pasado estaba más enfocado en las tierras raras que ahora está más enfocado en el petróleo. Está atendiendo otros asuntos de momento. Pero todos tienen que ver con la energía y con este tema. Cuando asumió, poco después de asumir, recuerdo que le dijo a Ucrania, a Volodymyr Zelensky, le dijo: nos van a tener que pagar la ayuda militar que le estamos dando con las tierras raras de ustedes, porque Ucrania es uno de los países que tiene reservas. No es uno de los que tiene más, pero tiene. Y después recordarán cuando quiso anexionarse Groenlandia. Bueno, Groenlandia es uno de los países, el 8º país con más reservas de tierras raras, que están inexplotadas, o sea, no hay ni siquiera yacimientos. Porque aclaro que yacimiento es cuando hay una mina ya abierta. Las reservas, que están estudiadas por determinados patrones que hay en el mundo, son la cantidad que tiene cada país de tierras raras, pero muchas de ellas tierras están inexplotadas. Bueno, la nota que vos publicaste en un apartado dice: principales reservas de tierras raras por país en millones de toneladas métricas. China aparece con 44 millones de toneladas métricas. Y Brasil, ¿no? Vecino, es un vecino grande, no quiere decir que esto sea cerca de Uruguay, pero vecino de Uruguay formalmente, fronterizo, tiene 21 millones de esa unidad. Es decir, va segundo en esa tabla de reservas. Y por eso decía, hoy en nuestro suplemento Mundo, en la contratapa del suplemento Mundo de la diaria, hay una columna de opinión que la hace Sergio Amadeu da Silveira, que es un científico, donde habla de las tierras raras de Brasil y deja entrever ahí la importancia que tienen estas reservas que tiene Brasil y que están inexplotadas. O sea que podría en el futuro ser una riqueza para el país o un lugar en disputa. O un problema geopolítico con nosotros cerca, en tiempos en los que Brasil ha estado involucrado, capaz que a priori por otras cuestiones, en discusiones que hemos seguido con mucha atención. ¿Qué se puede decir ya en el cierre, porque nos quedan 2 minutos, de la presencia de tierras raras,
existencia de reservas de tierras raras en Uruguay. Bueno, yo entrevisté a una investigadora de la Facultad de Ciencias que se llama Manuela Morales de Marco, que es licenciada en Geología, pero además tiene un doctorado. Y ella comentaba que en algún momento que se hicieron algunos estudios geológicos en Rocha, se descubrió que había tierras raras en las arenas negras de Rocha. Tengo idea de que las arenas negras están en la zona de Balizas, entre Balizas y la laguna de Rocha. En esa zona es que, bueno, en realidad estaría comprobado de que hay tierras raras ahí, pero no se sabe la cantidad, no se sabe cuáles. Entonces no hay la certeza de cuáles son. Ni ningún yacimiento en Uruguay, por lo que nos decís. No, yacimientos no. Simplemente reservas. No, y ni siquiera están estudiadas las reservas, porque las reservas de los países se estudian ahí en la tabla que se adjunta a la nota, donde habla que China es el país que tiene más. Esas reservas están estudiadas, comprobadas. Acá en Uruguay no. Te escucho decir esto y pienso en lo que nos dijo Milesi en el tramo anterior, cuando dijo que hay un enorme desconocimiento por falta de estudios previos, por ejemplo, de los recursos que hay en el mar uruguayo, ¿no? Es decir, una vez más o con frecuencia surge el desconocimiento o la falta de avance en áreas prioritarias, aunque no se piense necesariamente en una explotación con respecto a determinados recursos, y acá el caso que estás abordando viene a ser un ejemplo que engrosa esa lista, ¿no? Sí, igual. También a veces se hacen estudios que después quedan en la nada, ¿no? Complementando lo que decía la entrevista de Milesi, yo tuve la oportunidad de cubrir cuando se estaba haciendo prospecciones de petróleo en Pepe Núñez, en la zona de Salto, la zona del Basalto, en el departamento de Salto, en la ruta 31, ahí un pueblito chiquitito. Y llegué a ver con mis propios ojos lo que sacaban de 300 metros para el fondo y me acuerdo que un vecino lo tiraba al fuego porque era una roca negra y se prendía fuego. Me decía, es petróleo, es petróleo. Y esas prospecciones no arrojaron... O sea, hay petróleo, pero quizás en las cantidades que es muy costoso extraer. Claro. O directamente se calcularon las reservas y se dejaron ahí. Sí, recuerdo que eso se aclaró. En aquel momento estamos hablando de década pasada, ¿no? Debe ser cerca de 15 años, entre 10 y 15 años, todo eso, ¿no? Luis, muchas gracias por la nota y por la visita. Por favor, muchas gracias a ustedes y a la audiencia sobre todo. Recordemos que la nota está disponible en la web de La Diaria, se publicó hace bien poco en la edición de fin de semana. Voy con el titular de nuevo antes del cierre. Tierras raras, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y quién controla su producción? Todo eso lo desarrolló Luis Romboli, ustedes pueden leer la nota y nosotros volveremos mañana porque estamos llegando al final de un programa que incluso hoy le ha robado capaz que algún segundo a la segunda mañana de Sofía Romano, que ya anda en la vuelta. Hoy no sé si alguien va a tocar el tambor en la mesa, no sé si van a ponerse a bailar acá arriba, no sabemos qué va a pasar, pero van a pasar cosas en el programa que sigue en la segunda mañana y en toda la continuidad de la programación de La Diaria Radio, como siempre, hasta entrada a la noche. Hasta mañana, que pasen bien. ¿Qué mejor?